El tema de la gentrificación y es por esto que nos vamos a enlazar vía Zoom con la maestra Marta Peña, quien es especialista en política pública urbana. Maestra, ¿cómo estamos? Muy buenos días, gracias por la comunicación. Hola Pablo, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Creo que es un tema que merece mucho mayor análisis y un análisis mucho más profundo, maestra. Y me gustaría preguntarte, ¿cómo defines tú la gentrificación en el contexto mexicano? Hay que recordar y hay que decirle al público que este fenómeno ocurre en todo el mundo, ocurre en todas las ciudades del mundo, no solamente en México. ¿Qué características toma en ciudades como la Ciudad de México, digamos, frente a otras ciudades en el mundo? Sin duda es un fenómeno mundial, ¿no? Ujú. Pasa en muchas ciudades, sobre todo de las dimensiones como las dimensiones que tiene la Ciudad de México, no solamente en extensión territorial, sino también en la cantidad de población, la cantidad de personas que vivimos en esta gran ciudad, ¿no? El fenómeno de la gentrificación está muy asociada a temas de desarrollo, está muy asociado a temas de inversión, está muy asociado a temas culturales y creo que esto en la Ciudad de México particularmente pues se ha enfatizado debido a una falta de planeación urbana y creo que eso hace que pues cada vez sea más imperante el poder tener políticas públicas y leyes y reglamentos que empiecen a ordenar esta ciudad y sobre todo a la vivienda. Maestra, desde tu perspectiva, ¿los gobiernos locales han entendido realmente el fenómeno de la gentrificación o más bien lo han ignorado o en ciertos rubros incluso lo han incentivado? Creo que a nivel local es donde hay que reconocer que es el gobierno más cercano a la ciudadanía y es en donde debería de estar esta primera fuerza, digamos, para poder encontrar equilibrios que hagan que el desarrollo urbano y en este caso la vivienda tenga incentivos que puedan hacer que se regulen los temas relacionados con la vivienda, que no es solo un tema de rentas, es un tema también de ubicación, de servicios y de elementos que permitan que esa vivienda pueda subsistir a largo plazo. Exactamente, justo tocas un punto muy importante, maestra, y por esto me gustaría entrar en este tema. Desde tu perspectiva, ¿cuáles son, digamos, los errores más graves en materia de política urbana que han permitido este fenómeno? La política urbana tiene que ver principalmente con temas de suelo. Creo que la ausencia de una ley, en este caso de ordenamiento territorial en la Ciudad de México específicamente, pues cada vez está cobrando precios más caros, ¿no? Ujú. La ley de ordenamiento territorial es aquella que puede dictar los equilibrios territoriales, no solamente medioambientales y de desarrollo, sino también de usos de suelo, de diferentes mecanismos para saber en dónde va a estar la infraestructura, tanto la infraestructura masiva de movilidad, por ejemplo, como aquella que nos da agua, luz, electricidad, drenaje, ¿no? O sea, creo que es importante tener esa ley que hoy no existe en la ciudad, lo mandata la Constitución, de hecho, cuando esta se escribió, pues hubieron varias cosas que son de gran innovación y que creo que habría que voltearlas a ver y ver cómo ese documento puede darnos pues mayor estructura, además que mandataría las verdaderas intenciones que tiene que tener el Plan General de Desarrollo y el Programa General de Ordenamiento de la Ciudad de México. Maestra, desde tu perspectiva, digamos, y comparándolo, porque sí creo que se permite, digamos, el comparativo, comparándolo con, con otras ciudades en el mundo que lo han hecho bien, digamos, ¿qué modelo podríamos copiar de alguna ciudad que haya hecho bien este tema de gentrificación? A ver, hay que recordar que muchas ciudades, por ejemplo, en los Estados Unidos, viven este fenómeno día a día, ciudades en España, por ejemplo, como Madrid en los últimos años. ¿Qué modelo se podría copiar para la Ciudad de México en particular? Justamente platicábamos ayer con algunos colegas sobre estos ejemplos que suceden alrededor del mundo y me parece que lo que en su momento Maestra.
Perdimos la comunicación con la maestra Marta Peña, quien es especialista justamente de políticas urbanas y de planeación urbana, tocando este punto, este tema, este fenómeno de gentrificación. ¿La tenemos? Sí, la tenemos. Marta, ¿Me perdón. escuchas? Sí, te perdimos por unos segunditos y justamente si quieres retomamos la pregunta de qué modelos podríamos tomar comparándolo con otras ciudades que lo han hecho bien. Hablaba del tema de Ujú. Barcelona. Ellos tuvieron una estrategia posterior a las Olimpiadas en donde se reguló la vivienda respecto a no solo la que se había creado por temas de villas olímpicas y todo lo que Claro. sucedió alrededor de este evento, sino además en lo que estaba sucediendo en el centro de Barcelona, ¿no? Y en algunas zonas como la Barceloneta y esto. No era solamente un tema de regulación de vivienda, sino también de incentivos fiscales para que realmente esas rentas pudieran quedarse en los precios tabulados, voy a decirlo así, de la vivienda y que esta fuera asequible, pero estaba acompañado de incentivos que hacían que esta pues nuevas rentas realmente fueran, se cumplieran, ¿no? Eso es un caso muy particular y lo traigo a la mesa porque la Ciudad de México está a punto de enfrentar una, pues un reto muy importante respecto al mundial, ¿no? Y qué va a pasar una vez que el mundial pase y la ciudad y nosotros, los que vivimos aquí, nos quedemos enfrentando lo que se haya construido o no respecto a este fenómeno, ¿no? Para este fenómeno, y me gustaría hacerte la pregunta, digamos, directa, maestra, ¿qué papel han jugado, digamos, estas plataformas digitales, por ponerlas como Airbnb, en este proceso de gentrificación en las ciudades? Pues las rentas temporales, ya sea por plataformas digitales, que es lo que todos conocemos, y la marca, digamos, que más se conoce es Airbnb, pero hay muchas, Ujú. es una manera en la que cierta grupo de espacios habitables, no necesariamente son viviendas completas, han sido utilizadas por estas plataformas. Es un factor, por supuesto que lo es, sin embargo, creo que hay que entender muy bien la diferencia entre la vivienda asequible, que es aquella en la que las familias mexicanas habitan y o necesitan habitar para vivir su vida en el mediano y largo plazo, y aquellas unidades que son susceptibles de ser rentadas en rentas temporales. Y en ellas salen las plataformas, ¿no? O sea, creo que sí es un factor, por supuesto que es parte de todo este fenómeno, es una de las aristas, pero creo que a veces nos vamos un poco con el foco hacia esas plataformas, cuando en realidad tendríamos que estar viendo el tema de la vivienda en su totalidad, no en las unidades que son rentadas o son susceptiblemente rentadas en renta temporal. Y tomando en cuenta también, por ejemplo, la regulación de estas mismas plataformas digitales que mencionas, maestra, ¿qué tan viable es implementar mecanismos, sobre todo como el control de rentas, ¿no? También la vivienda social dentro de zonas de alto valor o también la regulación de estas mismas plataformas? Es un mecanismo que tiene que existir. Creo que esto no debe de dejarse al libre mercado, un poco entendiendo que no solamente es la regulación de la renta, sino qué más haces para que estas rentas realmente bajen. Porque el problema, y no es un problema particular de México, ¿no? En Latinoamérica también sucede mucho, en Brasil, por ejemplo, lo que sucede con las rentas, ¿no? Si tú tabulas la renta, lo que sucede después es que hay otros mecanismos en los que luego estos mismos dueños, vamos a llamar así, de estas unidades susceptibles de ser rentadas en renta temporal, pues cobran estos montos, ¿no? Los que ya estaban cobrando desde antes, ¿no? Entonces creo que cuando es a través de una plataforma puede estar regulada, puede haber una norma que entiendo que es lo que el gobierno de la Ciudad de México está promoviendo, ¿no? Que haya una norma para que se regulen esos tabuladores cuando las rentas son digitales. Sin embargo, pues hay muchos mecanismos de rentar la vivienda en la ciudad y creo que por eso insisto en que se tendría que ver de manera más amplia
cómo está regulándose esa renta o se está tabulando esa renta. No solamente es la tabulación, sino qué incentivos fiscales hay para que realmente, pues digamos, les hagan caso y la regla se cumpla, ¿no? Porque solamente tener una ley, pues no necesariamente va a modificar la forma en la que la vivienda se está rentando en la Ciudad de México. Maestra, en términos sociales, podemos decir que este fenómeno de la gentrificación está creando o está generando ciudades más divididas. La gentrificación tiene muchas externalidades. Una Ujú. de ellas es la expulsión y esa expulsión generalmente lleva a esta división. Sin embargo, creo que hay temas que se pueden tomar más de fondo. Yo decía, justo ayer platicaba con unos amigos y decía, es importante pensar que no solamente se transforma una ciudad cuando lo que quieres es compensar esas inequidades. Lo que quieres es mejorar las competencias que hay en la ciudad, ¿no? Y la gentrificación como fenómeno te pone en bandeja de plata la oportunidad de poderlo hacer y realmente hacerse la pregunta que deberíamos de hacernos es qué ciudad queremos, ¿no? ¿Cómo queremos crearla y cómo queremos comunicarla? Sí. Bueno, problemas de comunicación con la maestra Marta Peña, hablando de este fenómeno de gentrificación. Y bueno, ya nos resolvió varias dudas, varias preguntas, varias interrogantes que existen ante este mismo fenómeno, que si nos empezamos a hacer preguntas también, otra pregunta, por ejemplo, podría ser: ¿qué riesgos corremos como sociedad si no se regula, digamos, de una forma correcta la gentrificación, maestra? La oportunidad vuelvo a insistir, tiene Ujú. la gentrificación es que nos pone la alerta más próxima de poder tener una mejor planeación. Y el riesgo de no planear, más que el riesgo de no gentrificar, es el riesgo de no planear. Claro. Y no planear lo que hace es que las ciudades crezcan de manera orgánica hacia donde pueden y que esta inercia pues no pueda ser controlada, reglamentada y que dé equilibrios para que entonces todos podamos vivir la ciudad que queremos y sobre todo que podamos habitar una vivienda y que esta vivienda esté bien ubicada, sea asequible, sea accesible físicamente, ¿no? Y que esté bien servida. Lo que siempre he dicho es importantísimo pensar en dónde está ubicada esa vivienda. Esto lo haces a través de un plan de ciudad y además que esté cerca de los servicios públicos, no solamente de transporte, sino de agua, luz, drenaje y ahora pensaría hasta en temas de servicios de internet, ¿no? ¿Cuántas veces no llegas a un edificio y te dicen, uy, es que la fibra óptica ya no puede entrar por su edificio porque está Claro. saturada, ¿no? Digo, Sí, es sí, una sí. cosa muy arbitraria, pero que vivimos todos. Sí, sí. Y bueno, ya por último, y para cerrar esta conversación, pues bueno, que decirle a todas las personas que nos están sintonizando, maestra, pues que es un fenómeno que llegó para quedarse en un mundo tan globalizado. Sí, sí lo es, y creo que debemos de pensar en que la ciudad es el mejor instrumento de movilidad social y que con esta es como los recursos como el oro, como el petróleo, ¿no? La ciudad, su recurso último es el suelo y si no sabemos planearlo, si no sabemos regularlo y si no sabemos equilibrarlo, difícilmente vamos a poder crear y vivir en la ciudad que todos nos merecemos. Exactamente. Pues te agradecemos mucho, maestra Marta Peña, por esta conversación, por estas aclaraciones. La verdad es que fue muy enriquecedora esta plática, porque incluso es un fenómeno y es un término en el que no muchas personas están familiarizadas con el término de gentrificación y hay que tomarlo en cuenta y y hay que platicarlo. Sobre todo platicarlo para que digamos, se pueda convivir con este fenómeno en ciudades como la capital mexicana. Gracias, maestra. Sin duda, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, la maestra Marta Peña, quien es especialista en política pública urbana.